Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 3, El espacio de amor. Capítulo 11, ¿Quiénes somos? Hace un mes, Boris Moisevich regresó por aquí. Me dijo Alexander. Esta vez no llevaba asistentes ni guardias, estaba tranquilo y pensativo. Me buscó. Hablamos durante todo un día. No fue tanto una conversación, más bien fue como una confesión de su parte. No me lo estaba confesando a mí, por supuesto, sino a sí mismo. Me dio una copia de su informe sobre su encuentro con Anastasia. Copié algunos extractos para ti. ¿Quieres que te los lea? ¿Quién fue la persona que le encargó el informe? No lo sé. Ni siquiera Boris Moisevich lo sabe. Tuvo una reunión con una persona a quien no conocía, en un opulento salón con chimenea. Su patrocinador se identificó como representante de la Academia Internacional. Pero como han surgido tantas academias últimamente, es difícil saber cuáles en realidad son serias. Ahora la gente ha empezado a juzgar la seriedad de una organización por la cantidad de financiación que recibe. El patrocinador no escatimó en financiación. Pagó todo el viaje en efectivo, y prometió no solo una prima sustancial, sino también la futura participación de toda la unidad que dirigía Boris Moisevich, en un importante proyecto científico relacionado con Anastasia. Cuando Boris Moisevich se reunió con él a su regreso a Moscú, y le presentó su informe, el patrocinador solo le echó un vistazo superficial. Sin duda, ya estaba informado de su contenido. Arrojó el informe a la chimenea, y le dijo a Boris Moisevich: Se suponía que debías establecer contacto con el objeto X, como tú mismo te referiste a Anastasia. Para llevar a cabo el proyecto, empleaste no solo tus propios métodos científicos y técnicas de persuasión, sino también la violencia. La violencia fue por tu propia iniciativa. Hemos decidido duplicar tus honorarios por organizar la expedición, y al mismo tiempo, cancelar nuestros acuerdos contigo para cualquier actividad futura. Ven aquí, y toma tu dinero. Le dijo señalando un maletín junto a su silla. Y ahora, olvídate de todo el asunto. Boris Moisevich intentó explicar que la violencia había estallado de forma espontánea, que él mismo encontraba todo el episodio bastante desagradable, y que era consciente del daño que la inexperiencia de su grupo había causado a futuros contactos con Anastasia. Al final decidió que por esas razones, no aceptaría honorario alguno. En ese momento, el hombre sentado junto a la chimenea se levantó de su silla, y en un tono inconfundible, articuló: Lo tomarás y te irás. A ti no te importaba la causa, solo el dinero. Así que toma el dinero. Ya no te necesitamos. Boris Moisevich tomó el maletín con el dinero, y salió del espacioso salón de oficina. Intentó repartir el dinero a partes iguales entre los miembros de su equipo, pero no todos lo aceptaron. Esto solo pareció acentuar su tremendo malestar, por todo lo que habían hecho durante la expedición. ¿Cómo es que solo me copiaste fragmentos del informe? Le pregunté a Alexander. A juzgar por tu libro, me pareció que no es de tu agrado leer documentos llenos de términos que no entiendes. Intenté copiar solo los puntos importantes, y los lugares donde no había demasiada terminología especializada. Entonces, ¿qué dicen de Anastasia? Alexander sacó unas páginas impresas de su bolsillo, y comenzó a leérmelas. El objeto X no puede estudiarse con los métodos tradicionales de investigación científica que conocemos hoy. Los criterios de evaluación aceptados en la actualidad en los círculos científicos, inevitablemente plantean marcos de trabajo limitantes, que de forma automática, excluyen propiedades hasta ahora desconocidas. Excluyen la posibilidad de encontrar fenómenos desconocidos, que surgen de situaciones aisladas. Así como también excluyen la posibilidad de conocer el estado psicológico cambiante del objeto X. Como fuente de información en diversas áreas de la investigación científica, el objeto puede resultar incomparable entre las fuentes conocidas por la ciencia en la actualidad. Lo más probable es que el objeto no sea un portador de información en sí mismo. No está interesado en recibir y analizar información. Sin embargo, si surge un objetivo particular, y en consecuencia, un deseo que considere significativo, la información le llega de una forma estructurada, a través de una entidad desconocida.
La información le llega en la cantidad necesaria, para la cual el objeto X puede encontrar de forma inmediata una aplicación práctica. Nuestro grupo solo pudo ofrecer unas pocas hipótesis. Pero sí confirmamos con experimentos varias afirmaciones del objeto X sobre las plantas. Logramos establecer la existencia del rayo. Los términos científicos, campo de torsión, y emisiones de ondas de radio, no son apropiados en este caso. Si se utilizan, es solo porque no hay otros términos más adecuados. La hipótesis más increíble y dudosa, en nuestra opinión, era la posibilidad de impregnar el texto del libro 1, Anastasia, con combinaciones y señales ocultas, de acuerdo a la terminología del objeto X. Combinaciones y señales provenientes de las profundidades de la eternidad y de la infinitud del cosmos. El objeto afirmó que estas señales podrían tener un efecto beneficioso en las personas. Al inicio recomendamos realizar una serie de experimentos para comparar los parámetros de los cambios fisiológicos en seres humanos antes y después de leer el libro, utilizando para ello instrumentos de medición de la práctica médica. Esto ya no tiene mucho sentido ahora. Nos vemos obligados a confirmar que su existencia es indiscutible. Esos cambios fisiológicos en las personas, derivados de la lectura del libro, no se producen a través de los órganos materiales y fisiológicos del cuerpo, sino en un nivel intangible e inmaterial de la sociedad en su conjunto. Da la impresión de que en el entorno de la comunidad humana que habita la Tierra, comienza a producirse una reacción que no podemos detener, ni tampoco controlar. La evidencia básica de dicha reacción es la respuesta psíquica observada en quienes han tenido contacto con el libro. Los cuestionarios, junto con el examen y análisis de la correspondencia de los lectores, confirman que la mayoría de ellos han experimentado un impulso creativo expresado en composiciones poéticas, bocetos y dibujos, además de la composición e interpretación de canciones. Muchos lectores han sentido el impulso de cultivar plantas o de cambiar de profesión. En ciertos casos, después de la lectura del libro, sobreviene una mejora significativa del bienestar y la desaparición de síntomas de enfermedad. Realizamos un experimento donde participaron 30 personas con diversas dolencias. En una unidad de psicoterapia y terapia del sueño, se les pidió que leyeran el texto del libro. En 27 de ellos, se observó concentración emocional, falta de sueño, y un aumento de la hemoglobina en sangre. Si asumimos que la reacción de estos lectores es debida a la viveza de las imágenes creadas, derivadas del arte literario contenido en el libro, se podría afirmar que en términos de efecto psicológico, estas imágenes particulares superan con creces, en varios grados, a todas las imágenes conocidas hasta ahora, incluidas las imágenes clásicas y bíblicas. La indisputabilidad de tal conclusión se confirma por el porcentaje de lectores que han expresado su relación con el libro de forma poética y creativa. Según nuestra encuesta estadística, esto ha ocurrido con hasta 1 de cada 19 lectores. Además, cabe destacar que el estilo expositivo del autor es extremadamente primitivo. No sigue norma alguna establecida de las artes literarias y el texto está repleto de errores gramaticales. Sin embargo, un análisis informático en relación a la facilidad con la que puede ser entendido el libro muestra una calificación del 80% o superior. En nuestro contacto directo con el objeto X, percibimos un fenómeno nunca antes observado en algún otro lugar y sin contraparte en los datos observados o registrados por ufólogos. Observamos una masa de energía esférica, similar a un gran globo formado con rayos. Su potencial energético supera con creces los conceptos científicos existentes sobre el poder de las energías naturales. Su capacidad para alterar el campo gravitacional de la Tierra en un lugar específico le otorga la posibilidad de transformar instantáneamente en polvo cósmico cualquier objeto que no esté enraizado al suelo. Durante nuestro contacto, la gravitación terrestre se modificó ligeramente, pero con cualquier aumento en su potencia, nosotros, y todos los objetos materiales a nuestro alrededor, podríamos habernos encontrado en algún lugar del espacio. En cambio, el campo gravitacional alrededor del objeto X no se modificó, lo que atestigua la posibilidad de influencia selectiva. Era evidente que el cambio en la atracción gravitacional de la Tierra fue precedido por una reducción del espectro azul de la luz natural. Se podría plantear la hipótesis de que la llamada atracción gravitacional de la Tierra no depende de la Tierra en sí, sino de la presión de la luz que emana de ciertos objetos celestes, de energías o de la atmósfera terrestre. Todo ello creado por un ser inteligente.
A pesar de su capacidad para adquirir grandes cantidades de información, el objeto X no intenta someterla a análisis. Procesa la información que recibe a nivel de sentimientos e intuición, lo que le da una impresión de ingenuidad. Las interrelaciones entre el objeto X y la masa esférica de energía son sencillas y comunes, establecidas sobre la base de los sentimientos, sin rastro alguno de idolatría o de servilismo. Se caracterizan por una total libertad de acción, en un contexto de respeto mutuo. La masa energética luminosa que observamos posee inteligencia, y aún más increíble, sentimientos. Algo que los ufólogos no han observado en relación con algún objeto volador no identificado. Esto fue evidenciado por el hecho de que durante el contacto con el objeto X, los rayos de la masa energética rozaron sus pies y su cabello, y que la propia esfera, a través de sus movimientos, reaccionó al estado emocional del objeto X. Además de la capacidad de ejercer un efecto fisiológico sobre la materia, el fenómeno que percibimos también tiene la capacidad de producir un efecto psicológico. Se podría plantear la hipótesis de que el objeto X representa a un ser humano terrestre, que es contactado periódicamente por representantes de una civilización extraterrestre, o que está en comunicación con algún tipo de fenómeno natural, que no se presta a la investigación científica. También se podría plantear la hipótesis de que el propio objeto X representa a una civilización extraterrestre. Sin embargo, la propia declaración del objeto, soy un ser humano, soy una mujer, contradice esta hipótesis. Tal declaración nos coloca en un dilema irresoluble, ya que surge de forma inevitable la pregunta: entonces, ¿quiénes somos? O dicho de otro modo, ¿ha recorrido la humanidad un camino de progreso o un camino de retroceso? Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 3, El espacio de amor. Capítulo 12, Mutantes creados por el hombre. Bueno, ya es suficiente. Interrumpía Alexander. Para mí, Anastasia es solo una reclusa de la taiga. Quizá tenga habilidades inusuales, pero yo diría que es un ser humano, una mujer. Esperemos que así sea. De cualquier forma, si pienso demasiado en todo, terminaría volviéndome loco. Así que mejor subámonos al bote, enciende ese viejo motor destartalado, y vámonos. Nos llevó alrededor de unas 4 horas llegar al remoto asentamiento. Después de poner un pie en el conocido tramo de la ribera del río, Alexander también bajó del bote, y una vez más intentó persuadirme. Anastasia se ha ido, Vladimir. Piénsalo bien, aún puedes cambiar de opinión sobre intentar llegar a su claro. No lo lograrás. Ya te lo dije, me voy. Apenas estaba levantando mi mochila para colgármela del hombro, cuando de repente vi a Alexander desenfundar un gran cuchillo de cacería. Tiré la mochila, y busqué algo en el suelo con lo que pudiera defenderme. Pero Alexander, con el brazo derecho al descubierto hasta el codo, se cortó repentinamente el brazo con el cuchillo, y cubrió la sangre que manaba con una bufanda de lino blanco que llevaba. Luego, me pidió que trajera el botiquín de la lancha, y que le vendara el brazo herido. Lo hice, todavía desconcertado. Me entregó la bufanda empapada en sangre, y me dijo: sujétate esto alrededor de tu cabeza. ¿Para qué? Al menos, de esta manera, los cazadores no te tocarán. No le dispararán a un hombre herido. ¿Crees que esos cazadores de los que hablas son tontos o algo así? Solo tienen que acercarse, y verán enseguida que es una trampa. No se acercarán. ¿Para qué arriesgarse? Todos tienen sus propios territorios y caminos. Si alguien se viera en la necesidad de adentrarse en la taiga, primero es necesario que hable con los cazadores, contarles sobre sí mismo, y sobre lo que pretende hacer. Posteriormente, con la aprobación de los cazadores, podrá coordinar su ruta con ellos. Si creen que tiene una buena razón para entrar en la taiga, lo ayudarán, le darán consejos, e incluso pueden llegar a escoltarlo. Pero los cazadores no te conocen. Puede que disparen primero, y pregunten después. Pero no le dispararán a un hombre herido. Tomé la bufanda empapada de sangre, y me la amarré a la cabeza. Supongo que debería darte las gracias, pero por alguna razón, no me nace hacerlo. No hace falta. No lo hice para que me agradecieras, solo quería procurar mantenerte a salvo. Cuando vuelvas, enciende una fogata a la orilla del río.
Pasaré cerca ocasionalmente, y cuando vea el humo, me detendré, y bajaré a recogerte. Claro, si es que logras volver. Mientras caminaba, vi un par de perros a unos 100 metros. Pensé que eran del propio asentamiento. Quería que se acercaran, ya que los perros me tranquilizan. Incluso intenté llamar su atención, pero no se acercaron, solo siguieron un curso similar al mío. Y así, nos adentramos en la taiga. No tenía sentido que Alexander intentara asustarme, pensé. La taiga no me parecía hostil en lo absoluto. Quizás fue porque en el fondo sabía que aquí, entre los árboles y los troncos cubiertos de musgo, vivía Anastasia, y aunque fuera extraña, seguía siendo una persona amable. Me aferraba a la idea de que aquí en la taiga, con toda su maleza enmarañada, con todos sus sonidos, y con su aire poco familiar para los que venimos de la ciudad, vivía mi propio hijo. Ese pensamiento hizo que la taiga se sintiera un poco más como mi hogar. Los 25 kilómetros desde la orilla del río hasta el claro, presentaban un desafío mucho mayor que caminar por un camino normal, ya que había árboles caídos que trepar, y matorrales que rodear. Durante el tiempo que había estado caminando con Anastasia, no me había dado cuenta de todas estas barreras, quizás por ir inmerso en la conversación que sosteníamos. Lo principal ahora era no perder el sentido de la orientación, por culpa de las barreras. Comencé a consultar la brújula con más frecuencia. Mientras caminaba, me pregunté por la manera en la que Anastasia había encontrado su claro, sin haber utilizado una brújula. Desde mi perspectiva, no parecía existir algún tipo de sendero. Parando a descansar cada hora, al mediodía llegué a un arroyo poco profundo de unos 2 metros de ancho. Anastasia y yo también habíamos vadeado un arroyo, recordé. Decidí cruzar, y detenerme un rato en un claro justo al otro lado. Seguí mi camino junto al tronco de un árbol parcialmente podrido que había caído al arroyo. El árbol no llegaba hasta el otro lado, así que, tras tirar la mochila, salté hacia la orilla. Pero algo pasó. Mi pierna cayó sobre un obstáculo que sobresalía, y se torció, o sufrió un esguince. Sentí un dolor punzante en toda la pierna, que incluso se extendió a la cabeza. Me quedé ahí recostado unos minutos, y luego intenté levantarme. Me di cuenta que no podía caminar. Así que me recosté de nuevo, reflexionando sobre lo que iba a hacer. Intenté recordar lo que se supone que se tiene que hacer, cuando alguien se tuerce o se hace un esguince en la pierna. Pero me costaba recordarlo, quizás porque el dolor era muy intenso. Entonces decidí que me quedaría quieto un rato, comería algo, y tal vez el dolor se me pasaría. Si fuera necesario, encendería una fogata, y pasaría la noche ahí. Tal vez por la mañana, mi pierna podría estar mejor. Al fin y al cabo, todo en el ser humano se cura solo. Fue en ese momento, que volví a ver a los perros. Ahora eran 4, y 2 más al otro lado. Y no parecía que fueran a moverse. Se posicionaron a ambos lados, a unos 10 metros de donde yo estaba. Los perros eran de varias razas, uno era un Airedale Terrier, otro un Boxer, y los demás eran mestizos. Había un pequeño perro faldero entre ellos. Tenían el pelaje deshilachado, estaban terriblemente delgados, y los ojos del Airedale Terrier estaban supurando. Alcancé a recordar que el primer oficial del capitán de mi barco hablaba de perros como estos. Y mi repentina comprensión de la precariedad de mi situación hizo que incluso el dolor de mi pierna desapareciera temporalmente. El primer oficial de mi barco principal contaba la manera en la que se llevaban lejos a las mascotas, y eran abandonadas por quienes ya no las querían. Si los dejaban dentro de los límites de la ciudad, los perros y gatos rondaban por varios montones de chatarra, y al menos conseguían algo de comida para seguir adelante. Cuando se llevaban a los perros a una zona remota, muy lejos de la ciudad, lograban agruparse en pandillas, y conseguían comida atacando a cualquier ser vivo. Incluyendo a personas, especialmente a personas solas. Estos perros son en realidad más temibles que los lobos. Acechan a una víctima herida o exhausta, y luego atacan a su presa simultáneamente. Adicionalmente, estas pandillas de perros dementes, sin hogar, tienen un conocimiento superior de las costumbres humanas, y acarrean un odio hacia las personas por haberlas abandonado. No tienen experiencia en la caza de animales salvajes, pero las personas se convierten en sus presas, les tienen antojo. Todo esto confirma que son más temibles que los lobos. Es especialmente aterrador, cuando la pandilla incluye al menos un perro entrenado para atacar a seres humanos. Una vez tuve un perro, y lo llevé a una escuela de obediencia privada. El programa de entrenamiento incluía atacar a una persona cuando se le ordenaba.
El asistente del instructor se ponía un abrigo acolchado de mangas largas, y le enseñaba al perro a atacarlo con rabia. Si el perro obedecía la orden correctamente, recibía una golosina. Seguro que esos perros se esforzaron al máximo, vaya que son unos sabelotodo. Me pregunto si hay alguna otra criatura en la Tierra, aparte del hombre, que considere necesario enseñar a otra especie a atacar a uno de la misma especie que el maestro. Los perros a mi alrededor empezaron a estrechar su círculo. Necesitaba demostrarles, pensé, que seguía vivo, que podía moverme y defenderme. Tomé un palo corto, y se lo tiré al perro sarnoso más cercano. Logró esquivar el palo, y tomar una nueva posición. No había otros palos a mi alcance. Entonces saqué un par de latas de conservas de mi mochila. Mientras las recogía, el más pequeño de la pandilla, el perro faldero, se me acercó sigilosamente por detrás, me arrancó un trozo de la base del pantalón con los dientes, y saltó hacia atrás. Los demás perros observaban, probablemente para ver mi reacción. Tomé una de las latas, y se la tiré al perro grande más cercano, la otra, se la tiré al perro faldero. No había algo más que arrojarles. Mi conciencia se sentía abrumada por una sensación de desesperanza. Empecé a imaginar la manera en la que los perros destrozarían mi cuerpo, y se lo comerían en pedazos, y cómo permanecería consciente durante un tiempo, presenciándolo todo, y retorciéndome de dolor, ya que los perros no podrían acabar conmigo de un bocado. Y no llevaba algo conmigo para provocar una muerte rápida, y escapar de una tortura prolongada. Algo que me hacía sentir especialmente mal, era el hecho de no poder entregar mi mochila a Anastasia, ya que contenía los regalos de los lectores, junto con varios artículos infantiles que un niño pequeño necesitaría. La mitad de mi mochila contenía cartas de lectores, llenas de preguntas y peticiones. Eran muchas cartas. Cartas de lo más inusuales. Escribían con el corazón, escribían sobre sus vidas, y había muchos poemas. Quizás no eran muy profesionales, no siempre con rimas, pero aún así tenían algo bueno. Y ahora, todo se estaría perdiendo, pudriéndose aquí en la remota taiga. Y entonces, inesperadamente, me asaltó un pensamiento. Necesitaba escribir una nota, y meterla en la bolsa de plástico con las cartas. Una nota. Si alguien encontraba mi mochila, podría llevarse todo su contenido, y también el dinero. Pero les agradecería que pudieran hacerle llegar las cartas de los lectores, a mi hija Polina. A ella le dejé dicho en la nota, que publicara las cartas cuando hubiera suficientes regalías producto de la venta del libro, de tal forma que quedaran cubiertos todos los gastos. Sería un crimen que tantos poemas inspirados en el alma, se perdieran para siempre. Era probable que muchos de sus autores, hayan depositado en esas cartas el primer poema de su vida, algo que les había brotado directamente del corazón. Y ahora, el único poema que habían escrito en su vida, se perdería. Escribir la nota fue todo un reto. Me temblaban las manos, seguramente por el miedo. ¿Y por qué el hombre se aferra tanto a la vida, incluso en una situación en la que es absolutamente evidente que todo ha terminado? Finalmente logré terminar la nota, y la metí en la bolsa de plástico con las cartas. Anudé bien la bolsa, para que no fuera a entrar la humedad. Poco después, de manera repentina, percibí que los perros, que ya se habían acercado bastante, empezaban a ejecutar una maniobra bastante extraña. Uno a uno, empezaron a alejarse arrastrándose. Algunos se erguían sobre sus patas traseras, mirando en otra dirección, lejos de mí, y luego se volvían a recostar, como si estuvieran en una emboscada. Logré incorporarme sobre una pierna para echar un vistazo, y observar lo que los había distraído. Y fue entonces que la vi. Pude ver cómo a lo largo del arroyo, a pasos agigantados, venía corriendo nada menos que Anastasia, con su magnífica cabellera dorada ondeando al viento. Y su paso arrollador era tan hermoso, que me olvidé por completo del peligro que corría al admirar la escena. Y de repente, caí en la cuenta. Los perros. Sin duda, tenían la impresión de que les podrían arrebatar su presa, y ahora tendrían que prepararse para atacar al recién llegado que corría tan decididamente hacia ellos. Estos perros hambrientos, brutalizados por la naturaleza, lucharían ferozmente por sus presas hasta el final. Anastasia no podría hacer algo contra ellos sola. Los perros la destrozarían, por lo que grité con todas mis fuerzas. ¡Alto, Anastasia, alto! Perros. Perros salvajes aquí. No vengas por aquí, Anastasia. ¡Alto! Anastasia me oyó, pero no detuvo su paso veloz ni un instante. Mientras corría, agitó la mano en el aire. ¿Qué ha hecho ahora? Pensé.
El extraordinario fenómeno al que podría recurrir, la esfera de energía con rayos, ya no la ayudaría. Tan rápido como pude, saqué de mi mochila los pequeños frascos de cristal de comida para bebés. Empecé a lanzárselos a los perros, intentando atraer su atención hacia mí, y alejándola de Anastasia. Uno de los frascos dio en el blanco, pero los perros no prestaron atención. Sin duda, los perros se dieron cuenta de quién era su verdadera amenaza. Tan pronto como Anastasia entró en su círculo, los perros la atacaron por todos lados a la vez. Y entonces... ¡vaya espectáculo! Había que verlo para creerlo. Anastasia transformó toda la energía de su carrera en un giro. De repente, redujo el paso, y giró bruscamente como un trompo, o como una bailarina dando vueltas en el escenario, solo que más rápido. Al golpear el cuerpo giratorio de Anastasia, los perros volaron en diferentes direcciones sin hacerle daño, pero luego, una vez que dejó de girar, se prepararon para lanzar un nuevo ataque. Me arrastré hacia Anastasia. Llevaba su vestido corto y ligero. Si hubiera llevado su chaqueta acolchada, habría sido más difícil para los perros morderla. Anastasia se arrodilló. Mientras permanecía arrodillada en el círculo de los feroces perros, medio enloquecidos por el hambre, su rostro no delataba miedo alguno. Me miró, y me dijo con energía: Hola, Vladimir. No tengas miedo, relájate un poco. Déjalo ir, no te preocupes, estos perros hambrientos no me harán daño. No te preocupes. Dos enormes perros callejeros volvieron a atacar a Anastasia por ambos lados. Sin levantarse y sin dejar de hablar, con un movimiento rapidísimo de sus manos, atrapó a cada perro en el aire por la pata delantera, y los hizo girar. Moviéndose ligeramente hacia un lado, dejó que los dos perros chocaran entre sí, y cayeran al suelo. Los otros perros habían vuelto a tomar posición, sin duda preparándose para un nuevo ataque, pero esta vez se quedaron quietos. Anastasia se levantó, e hizo un movimiento de barrido con la mano arriba en el aire. Al bajarla, se dio 2 palmadas en el muslo. De repente, de atrás de los matorrales cercanos, surgieron 4 lobos adultos. Había tal determinación en su precipitada carrera, que parecía que no considerarían el número, ni la fuerza del enemigo que tenían delante. Estaban decididos a pelear. Los perros pusieron la cola entre las patas, y huyeron a toda velocidad. Los lobos pasaron corriendo junto a mí, prácticamente rociándome con su aliento caliente. Pisándoles los talones, un cachorro de lobo pasó como un rayo, intentando con todas sus fuerzas, a pesar de su paso más corto, no quedarse atrás de la manada. Al llegar al lugar donde estaba Anastasia, frenó repentinamente con las 4 patas, e incluso dio una voltereta. Luego se levantó de un salto, y le acarició un par de veces con la lengua el reciente arañazo en los pies descalzos de Anastasia. Anastasia agarró bruscamente al cachorro por el torso, y lo levantó en el aire. ¿A dónde vas? Dijo. Aún no es tu hora. Aún eres demasiado pequeño. El cachorro empezó a retorcerse en los brazos de Anastasia, y a gemir tímidamente. Logró escapar, o mejor dicho, ella misma lo soltó. De nuevo en el suelo, el cachorro volvió a acariciar con la lengua el arañazo de Anastasia, y se dispuso a alcanzar la manada. ¿Pero por qué? Comencé a preguntarle a Anastasia mientras se dirigía hacia mí. ¿Por qué no llamaste a los lobos de inmediato? ¿Por qué? Anastasia sonrió, y procedió rápidamente a palparme los brazos y las piernas. Con su voz pura y tranquilizadora, dijo: No te preocupes. Necesitaba mostrarle a los perros que el ser humano es siempre superior a ellos. De todos modos, continuarán temiendo a los lobos, pero era necesario que también le tuvieran miedo al hombre, sobre todo ahora que han comenzado a atacarlo. A partir de este momento, ya no lo atacarán más. No hay de qué preocuparse. Sentí tu presencia, y supe que venías, por lo que me dirigí corriendo a tu encuentro. ¿Por qué te arriesgaste tanto al entrar en la taiga tú solo? Al principio no te encontré, y luego supuse que habías fijado el curso al claro por tu cuenta. Anastasia corrió a un lado, y arrancó unas hierbas. Luego miró hacia otro lado, e hizo lo mismo. Frotó las hierbas entre sus manos, y con cuidado me alivió la pierna dolorida con sus palmas húmedas. Y continuaba hablando sin parar. El dolor se irá lejos, se te pasará rápido. Antes de que puedas decir, sana sana, colita de rana. Noté que Anastasia usaba con frecuencia proverbios y refranes, por lo que le pregunté:
¿Cómo fue que aprendiste esos refranes? A veces escucho la manera en la que hablan las personas. Para aprender a expresar un significado más amplio, utilizando pocas palabras. ¿Eso te desagrada? Bueno, a veces no son del todo apropiados. ¿Y a veces sí son apropiados? ¿Es bueno cuando son apropiados? ¿Qué quieres decir con apropiados? Esa fue tu palabra. Solo la estaba repitiendo. Dime, Anastasia, ¿aún falta mucho para llegar a tu claro? Has llegado a la mitad del camino. Juntos llegaremos pronto. Probablemente no será muy rápido, dado que la pierna me sigue doliendo al caminar. Sí, puede que te duela un poco más de tiempo. Deja que la pierna descanse, y yo te ayudaré a caminar. Anastasia colocó la pesada mochila en sus hombros. Luego, dándome la espalda, se agachó sobre una rodilla y me invitó a subir. Sujétame, y súbete a mi espalda. Lo dijo con tanta energía y determinación, que obedecí de inmediato, abrazando su cuello con los brazos. Anastasia se puso de pie al instante, y salió corriendo a paso ágil. Y durante todo el trayecto, no dejó de hablar mientras corría. ¿No es demasiado peso para ti? Pregunté después de un rato. Las cargas propias son ligeras. Respondió Anastasia, y añadió con una sonrisa. Soy un buey, soy un caballo, soy un hombre, soy una mujer. Lo dijo en alusión a una película rusa de 1988, que explora el papel de las mujeres al tomar roles de hombres. Detente, déjame bajar. Intentaré caminar por mi cuenta, le dije. Pero en realidad, no pesas demasiado para mí. ¿Por qué quieres intentarlo solo? ¿Qué es eso de un buey? Soy un buey, soy un caballo, dijiste. Es solo otro dicho. ¿Acaso no fue apropiado? ¿Te ofendió? Todo está bien. Solo quiero intentar caminar por mi cuenta, y te agradeceré si pudieras continuar llevando mi mochila un poco más. Si quieres caminar solo, tendrás que dejar descansar tu pierna al menos una hora más. Me aconsejó mientras me bajaba con cuidado al suelo. Deberás quedarte sentado un rato. Ahora, espérame aquí, vuelvo en un momento más. Ante esto, Anastasia salió corriendo por su cuenta. Enseguida regresó con un manojo de hierbas, y de nuevo empezó a frotarme la pierna cerca del tobillo. Luego se sentó a mi lado, y sonrió mientras miraba mi mochila con picardía. De inmediato, preguntó. Vladimir, por favor dime, ¿qué es lo que llevas en tu mochila? Algunas cartas de los lectores. También regalos que me mandaron para dártelos. Y he comprado unas pocas cosas para el bebé. ¿Podrías enseñarme los regalos ahora que estamos descansando? ¿Y me podrás mostrar a nuestro hijo? ¿O me dirás que no puede verme hasta que me haya purificado por completo? Bien. Te enseñaré a nuestro hijo. Pero no de inmediato, será mañana. Lo primero que tienes que hacer es aprender un poco a comunicarte con él. Aprenderás rápido, una vez que lo veas. De acuerdo, mañana está bien. Abrí la mochila, y comencé a sacar su contenido. Primero, los regalos para Anastasia. Tomó cada artículo con cuidado en sus manos, y los miró con interés, acariciándolos. Empezó a tocar las campanas Valdai, unas campanas de bronce, que comenzaron a producirse en el siglo XV en la ciudad de Valdai, Rusia. Son consideradas un símbolo de libertad y felicidad. Ese fue un regalo de Olga Sidorovna. Luego, le entregué un hermoso chal grande y colorido, un regalo de otra mujer muy amable, Valentina Ivanovna. Fue ahí donde pude notarlo, las mujeres son mujeres, y todas tienen mucho en común. Anastasia tomó el chal, y le dio vueltas en sus manos. Luego realizó toda una serie de manipulaciones con él. Se acomodó el chal alrededor de su cabeza, justo como aparece en la imagen de la etiqueta de los chocolates Alionushka, y continuó haciendo otras variaciones. La etiqueta de esta popular barra de chocolates, Alionushka, o también conocida como Alionka, es una de las favoritas de los niños rusos. Muestra a una niña con las mejillas hinchadas, con un chal atado para cubrirle la cabeza y el cuello. Luego, con una sonrisa, se ató el chal alrededor de la cintura al estilo gitano, antes de colocarlo sobre sus hombros, y desfilar ante mí en una especie de baile folclórico.
Finalmente, dobló cuidadosamente el chal y lo colocó al lado de los regalos esparcidos sobre la hierba, y me dijo: Por favor, Vladimir, dale las gracias de mi parte a cada persona, agradece a estas mujeres por la calidez de su corazón, que enviaron junto con cada uno de los regalos. Les agradeceré a todos los que vea. Pero no tengo nada más que mostrarte. El resto de los regalos no son para ti, son para nuestro hijo. Le traje todo lo que necesita. No puedes usar estas cosas, te las mostraré tan pronto lleguemos al claro. ¿Por qué no quieres mostrarlas ahora? Solo estamos aquí sentados, descansando. Me interesaría mucho ver lo que has traído. No quería mostrarle a Anastasia directamente lo que le había comprado a nuestro hijo, pues recordaba lo que me había dicho la primera vez que nos vimos. Vas a querer regalarle a nuestro hijo un montón de juguetes sin sentido, pero no los necesitará en absoluto. Tú eres quien los necesita, para tu propia satisfacción, para que puedas decir: mírenme, soy muy bueno y cariñoso. Pero aún así, decidí mostrárselos, ya que me interesaba ver la manera en la que reaccionaría ante los avances de nuestra civilización en el cuidado infantil. Comencé enseñándole a Anastasia los pañales que había traído, explicándole lo bien que absorben la humedad cuando el bebé los moja, para que no transpire. Le conté todo lo que había visto en el anuncio de televisión. Le enseñé la papilla, la comida para bebé. Verás, Anastasia, esta papilla es una maravilla. Contiene todas las sustancias que necesita un bebé, incluyendo suplementos vitamínicos. Lo mejor es que es muy fácil de preparar. Solo hay que disolverla en agua tibia, y la papilla estará lista. ¿Entendido? De acuerdo, está claro. Bueno, ya ves, las chimeneas de las fábricas de nuestro mundo tecnocrático, no solo están generando humo a diestra y siniestra, están produciendo algo bueno a cambio. Tenemos fábricas que producen papillas como esta, y sus envases. ¿Ves a ese precioso bebé del paquete, tan sonriente, y con las mejillas sonrosadas? Sí, lo veo. Finalmente le enseñé a Anastasia mi último regalo, y comenté: este es un juego de construcción para niños. Un juego de construcción no es como una sonaja sin sentido. Aquí dice que está especialmente diseñado para ayudar al niño a desarrollarse. Puede construir un automóvil con él, como en la imagen, o una máquina de vapor, un avión, o una casa. Bueno, quizá le sirva a nuestro hijo un poco más adelante. Ahora mismo, está claro que es muy pronto para que entienda la diferencia entre aquello que anda por la tierra, y aquello que vuela por los aires. ¿Por qué dices que es muy pronto? Ya puede entenderlo todo ahora mismo. Respondió Anastasia. Mira el juego de construcción, es seguro que le ayudará a entenderlo. Observé. ¿Eso es lo que crees? ¿Estás seguro de ello? No soy el único que lo tiene claro, Anastasia. Hay muchos hombres de ciencia y psicólogos que estudian el desarrollo mental infantil. Verás, sus recomendaciones están impresas aquí mismo, en la caja. Bien, Vladimir, de acuerdo. No te preocupes. Harás todo como lo creas más conveniente. Solo te pediría que primero le des un vistazo, que observes cómo vive nuestro hijo. Así podrás determinar cuáles son sus prioridades primarias. De acuerdo, lo que tú digas. Me alegré de que Anastasia no discutiera la utilidad de las cosas que había traído. Tendría la oportunidad de echar un vistazo por mí mismo, y decidir. Mientras tanto, escondamos tu mochila aquí. Comentó Anastasia. Entonces, una vez que determines aquello que es requerido primero, vendré corriendo a buscarlo, o vendré a buscar la mochila entera si es necesario. Ahora mismo, es pesada de llevar. Después de todo, todavía te duele la pierna, y no quieres que te cargue. Bien, de acuerdo, ocultemos la mochila por ahora, acepté. Solo nos llevaremos las cartas. Hay muchas preguntas para ti, y no las memoricé todas. Me parece bien, nos llevaremos las cartas. Asintió Anastasia tomando el paquete. Una vez que escondió mi mochila en un lugar seguro, apoyé mi brazo en su hombro, y nos dirigimos hacia su claro. Ya era tarde en la noche cuando llegamos. Como antes, el claro estaba vacío. No había estructuras, ni siquiera un cobertizo. Pero de alguna manera, tuve la sensación de haber vuelto a casa. Incluso mi ánimo estaba mejor, y me invadió una sensación de calma.
Tenía ganas de dormir, quizá porque había estado hablando toda la noche anterior con Alexander. Vaya, pensé, aun cuando el claro seguía vacío, me invadía la sensación de haber llegado a casa. Evidentemente, la sensación de hogar no reside en el tamaño del espacio vital, ni aunque fuera un castillo, sino que reside en algo más. Anastasia me llevó enseguida a su lago, y me recomendó que me bañara. La verdad es que no me apetecía bañarme, pero pensé que debía obedecerla en todo, al menos por ahora, para poder ver a mi hijo cuanto antes. Cuando salí a la orilla después del baño, hacía más frío que dentro del agua. Anastasia me secó con las palmas de las manos, me limpió con hierbas, y mi cuerpo empezó a calentarse, incluso a arder. Entonces me dio su vestido, y me dijo riendo: Por favor, póntelo, Vladimir. Será como un camisón para ti. Voy a remojar y lavar tu ropa, que huele muy fuerte. Me puse el vestido de Anastasia. Sabía que el olor debía eliminarse, y punto. Lo haces para que nuestro hijo no se asuste, ¿cierto? Sí, también para él. Respondió Anastasia. Pero será frío para mí dormir solo con un vestido. No te preocupes, ya lo he preparado todo. Dormirás bien, y no pasarás frío. Puedes ponerte el paquete con las cartas debajo de la cabeza como almohada. He pensado en todo para que duermas bien, y no te congeles. ¿Le pedirás a la osa que venga a mantenerme caliente de nuevo? No dormiré con la osa. Me las arreglaré solo. Te he preparado la cama para que no pases frío ni calor. Fuimos al refugio donde había dormido antes. Anastasia apartó las ramas que cubrían la entrada. Percibí el agradable aroma de las hierbas secas, y me metí en la cueva, me recosté entre la hierba, y sentí que un dulce sueño me envolvía. Puedes cubrirte con mi cardigan, pero incluso sin él, no pasarás frío. Si quieres, yo también me acostaré a tu lado, y te abrigaré. Escuché las palabras de Anastasia entre el sueño, y respondí: No hace falta, será mejor que vayas con nuestro hijo, para que lo abrigues. No te preocupes, Vladimir. Nuestro hijo ya es capaz de manejar muchas cosas por sí solo. ¿Cómo puede hacer las cosas él solo? Todavía es demasiado pequeño. Pero eso fue todo lo que pude decir. Ya estaba inmerso en un sueño profundo, tranquilo y dichoso.